El sol de marzo estaba alto, un disco implacable en el cielo azul pálido, cuando Isabel bajó del último escalón de la miserable choza que habían llamado hogar. Era el año de 1858, y el polvo rojo de la vereda se levantaba con el viento seco, pegándose a la piel sudorosa de sus 7 hijos. Miguel, el mayor de apenas 12 años, sostenía la mano de Sofía, la más pequeña que apenas caminaba, mientras Isabel cargaba al bebé de meses, cuyo llanto débil era un eco constante de su propia desesperación. Su cuñado, el tío Ricardo, un hombre de corazón tan seco como el paisaje y manos rápidas para cobrar deudas, ni siquiera esperó a que el sol bajara. Sus palabras, tan áridas como la tierra, golpearon a Isabel con la fuerza de una bofetada física. Le había dicho que la tierra no daba de comer a los muertos, y que él no daría de comer a los vivos que no pagaban. Era un eco de la indiferencia que había sentido desde que la fiebre se llevó a su esposo 6 meses atrás, dejándola sola con la carga de 7 bocas hambrientas, las pocas pertenencias de Isabel, una olla de hierro abollada, 2 mantas raídas y la ropa que llevaban puesta, ya estaban arrojadas en el camino, cubriéndose lentamente con el polvo que todo lo devoraba. No hubo lágrimas en los ojos de Isabel, pues había aprendido que el llanto gastaba la poca agua que el cuerpo necesitaba para seguir andando. Miró por última vez la choza, una estructura de adobe y palma que ahora en su desamparo parecía un palacio perdido. El tío Ricardo ya había asegurado la puerta con una tranca nueva, su silueta recortada contra la luz dura de la tarde, observándolos como si fueran ganado sarnoso, siendo apartado del rebaño. Isabel apretó la mandíbula, el sabor metálico del fracaso y la rabia subiendo por su garganta. No dijo nada. Tomó la mano de otro de sus hijos, sintiendo el pequeño temblor en sus dedos, y dio la espalda a la única vida que conocían. El silencio de sus hijos era más pesado que el sol de la tarde. Un silencio aprendido de quien sabe que no hay espacio para quejas, solo para la supervivencia. Con el bebé amarrado a su pecho con un rebozo gastado, y los otros 6 siguiéndola como una procesión de pequeños fantasmas, Isabel comenzó a caminar hacia las colinas. No tenían destino, solo una dirección, lejos de la gente, lejos de la crueldad humana. El hambre era una presencia constante, un roedor que mordisqueaba sus entrañas, pero el miedo era peor, el miedo a la noche, a los coyotes, al relente que enfermaba a los niños. Miguel, tratando de ser el hombre que su padre ya no era, caminaba con una rigidez impropia de sus 12 años, sus ojos oscuros barriendo el horizonte, buscando peligros que aún no podía nombrar. Isabel sabía que no aguantarían mucho tiempo a la intemperie. El aire se estaba volviendo denso, y las nubes de tormenta comenzaban a acumularse en la distancia, prometiendo un frío que sus mantas raídas no podrían combatir. Fue entonces cuando recordó la historia, el lugar que todos temían, la cicatriz de piedra que se pudría en medio de la selva. A un día de camino, si se tenía la fuerza, los locales la llamaban la Ciudadela Olvidada, las ruinas de una antigua civilización que había desaparecido hacía siglos, tragada por la selva. Era un armatoste de piedra y musgo que, según decían, había traído su propia maldición. Nadie se atrevía a reclamarlo, ni siquiera los más desesperados. Los hombres del pueblo bajaban la voz cuando hablaban de ella, santiguándose y escupiendo al suelo. Decían que las piedras estaban envenenadas, que los espíritus de los antiguos aún gemían en las noches de viento, y que algo más antiguo y oscuro había reclamado la ciudadela como propia. Isabel sintió un escalofrío que no era por el viento que se levantaba. La leyenda principal, la que helaba la sangre de los niños y hacía que los hombres evitaran esas colinas, era la del caimán negro, no un reptil común, sino un ser primordial. Un gigante tan antiguo como las colinas mismas. Decían que su cuerpo era tan grueso como el tronco de un hombre joven, y que su piel, cuando la encontraban cerca del río,
era más larga que una carreta. Se rumoreaba que había hecho su nido en los restos de la ciudadela, atraído por las sombras frescas de las ruinas, o quizás protegiendo algo que la selva le había entregado. Isabel había descartado esas historias como cuentos de viejas para asustar a los niños, pero ahora, con el cielo oscureciéndose y el llanto ahogado de su hija más pequeña, esos cuentos se sentían terriblemente reales. El dilema era brutal: enfrentar la tormenta a campo abierto, donde el frío y la lluvia seguramente enfermarían a los más pequeños, o buscar refugio en la ciudadela de piedra, que según todos albergaba a un monstruo. Isabel miró las nubes grises que avanzaban como un ejército, y luego miró las colinas verdes y silenciosas. El miedo al caimán era un terror antiguo, profundo, pero el miedo a ver a otro de sus hijos temblar de fiebre, a ver sus labios volverse azules por el frío, era un terror inmediato, un cuchillo en su garganta. El caimán era un quizás. La tormenta era una certeza. Isabel apretó la mano de Miguel. Le dijo que caminarían más rápido, que había un lugar donde podrían cubrirse de la lluvia. ¿Alguna vez te has enfrentado a una decisión tan desesperada, donde el miedo a lo desconocido era la única opción frente a una certeza aún peor? Cuéntame en los comentarios qué harías en el lugar de Isabel. Antes de continuar con esta historia, que te partirá el corazón, necesito pedirte un favor muy especial. Si esta historia ya te está tocando el alma, si sientes que vale la pena compartirla, por favor regálame un like y suscríbete al canal. Estamos luchando por llegar a 500 suscriptores para poder seguir trayéndote estas historias reales que necesitan ser contadas. Cada suscripción tuya no es solo un número, es una voz que dice que estas historias importan, que el dolor de estas mujeres merece ser escuchado. Ayúdame a llegar a esa meta. Suscríbete ahora, activa la campanita y deja tu like. Te lo agradezco de corazón. Ahora sí, continuemos con la historia de Isabel y sus hijos, porque lo que está por venir te dejará sin aliento. Llegaron al pie de las colinas cuando las primeras gotas de lluvia, grandes y pesadas, comenzaron a golpear el suelo seco, levantando ese olor penetrante a tierra mojada y ozono. El ascenso fue una pesadilla. El sendero era casi inexistente, cubierto de maleza espinosa que rasgaba sus ropas y su piel. Isabel cargaba a Sofía, la niña de 2 años, en un brazo y al bebé en el otro, mientras Miguel y los demás empujaban desde atrás, sus pequeños cuerpos agotados por la caminata y el hambre. La piedra de la ciudadela era invisible desde abajo, tragada por siglos de crecimiento de la selva. El aire era denso, húmedo, y el silencio aquí era diferente. No era un silencio vacío, sino uno lleno de ojos que observaban, de vida que se arrastraba y esperaba. Los niños estaban exhaustos, sus pequeños pechos jadeando por el esfuerzo y el miedo. Finalmente Miguel, que iba unos pasos adelante, se detuvo en seco. Le dijo a su madre que la había encontrado. Isabel levantó la vista, apartando una enredadera gruesa. Era peor y más imponente de lo que había imaginado. No era solo una ruina, era el esqueleto de un gigante de piedra muerto. Los muros de la ciudadela, manchados de musgo y líquenes, se alzaban como dientes rotos hacia el cielo. Las enredaderas lo cubrían como venas, y las raíces de los árboles habían crecido a través de las aberturas de las ventanas y los arcos derrumbados. Era una tumba, sin duda, pero una tumba de piedra que prometía un techo. La lluvia arreciaba, convirtiéndose en un diluvio que empapaba sus huesos. Isabel empujó a los niños hacia la abertura oscura de lo que parecía ser una antigua entrada principal, un arco colapsado que ofrecía un refugio precario. Justo en la entrada, donde la piedra retorcida formaba un arco oscuro, la primera señal la detuvo. Miguel la vio primero y soltó un grito ahogado. Era una huella, pero no era una huella cualquiera.
Era la marca de una pata de reptil tan grande como la cabeza de Isabel, fresca en el lodo blando, con las garras marcadas profundamente. Los niños retrocedieron llorando de miedo, pero un trueno ensordecedor retumbó sobre sus cabezas y la lluvia se convirtió en granizo. La tormenta era más inmediata que el terror a la bestia. Isabel les ordenó que entraran. Su voz temblando pero firme, empujó a sus hijos sobre la huella fresca hacia la oscuridad de la ciudadela. Se acurrucaron dentro de lo que parecía ser una antigua sala de piedra, un espacio cavernoso que olía a humedad, a tierra vieja y a algo más, un olor rancio a río y a muerte animal que impregnaba el aire. Los niños se abrazaron unos a otros, temblando de frío y de terror. Isabel intentó encender una pequeña fogata con la yesca húmeda, pero sus manos no dejaban de temblar. Afuera, la tormenta golpeaba los muros de piedra como 1000 tambores furiosos. Y entonces, en medio del estruendo, escucharon el primer deslizamiento, un sonido que silenció incluso a la tormenta, un peso inmenso, un arrastre rítmico y pesado sobre las piedras húmedas, justo encima de sus cabezas. Isabel abrazó a sus hijos, rezando en silencio, sabiendo que la leyenda era cierta. Compartían refugio con el caimán negro. La primera mañana dentro de la ciudadela fue peor que la noche. La tormenta había pasado, dejando un silencio denso y húmedo que magnificaba cada sonido. El hambre, que había sido un murmullo sordo, ahora era un grito agudo en el estómago de cada uno de sus hijos. La piedra de la ciudadela sudaba condensación y el frío se aferraba a sus ropas mojadas. Isabel sintió una punzada de arrepentimiento tan aguda que le cortó la respiración. ¿Qué había hecho? Había cambiado el hambre bajo un techo seco por el hambre en una tumba de piedra, compartida con una bestia que podía devorarlos uno por uno. El olor rancio, a río y a muerte, era más fuerte con la luz del día, recordándole que no estaban solos, que su refugio era el nido de un depredador. Los niños la miraban con ojos grandes y expectantes, esperando que ella, la madre, tuviera un plan, sin saber que ella solo tenía miedo. Los días siguientes se convirtieron en una tortura de supervivencia silenciosa. Isabel impuso reglas estrictas, su voz apenas un susurro áspero en la quietud de las ruinas. Les ordenaba que no corrieran, no gritaran, se movieran despacio. Cada juego era silencioso, cada movimiento calculado. La ciudadela era su armadura, pero también su jaula. Aprendieron a caminar sobre la piedra inclinada, sin que sus pies descalzos hicieran eco, a comunicarse con gestos y miradas. Les enseñó a no alejarse nunca de la vista de la entrada principal, a temer la línea de sombra donde comenzaba la selva. Los niños, adaptables como solo ellos pueden serlo, obedecieron, su miedo al caimán superando su necesidad de jugar. Se convirtieron en pequeños fantasmas moviéndose en la penumbra de las ruinas, mientras el mundo exterior zumbaba con una vida que les era vedada. El hambre era una presencia constante, un miembro más de la familia. Isabel exploró cada rincón de la ciudadela en busca de algo, cualquier cosa que los antiguos habitantes pudieran haber dejado. Pero siglos de selva y carroñeros no habían dejado nada, ni una vasija, ni una migaja. La desesperación la llevó a mascar hojas que no conocía, escupiéndolas de inmediato por el sabor amargo. Los niños más pequeños lloraban por la noche, un llanto débil y lastimero que Isabel acallaba con su pecho vacío, pues la leche se le había secado por la angustia y la falta de alimento. El olor a reptil impregnaba sus ropas, sus cabellos, como si la bestia los estuviera marcando, reclamándolos como parte de su territorio. En la tercera mañana Isabel lo vio.
estaba agachada cerca de una de las aberturas de los muros, tratando de recoger agua de lluvia en la olla de hierro, cuando un movimiento en el río cercano llamó su atención. Contuvo el aliento. No era un destello, era una masa. Un cuerpo colosal, cubierto de escamas oscuras y brillantes, se deslizaba perezosamente hacia el agua. Era más grueso que su propio torso, más largo que cualquier cosa que hubiera imaginado. Lo vio sumergir la cabeza, beber del río con una calma aterradora, indiferente a la pequeña familia humana que la observaba desde su nido de piedra. El caimán negro parecía ignorarlos, más interesado en las capibaras y los peces que en los humanos hambrientos, que apenas eran un bocado. Pero esa indiferencia no era un alivio, era un recordatorio de su insignificancia. Un peso aplastante de fracaso se asentó sobre Isabel. Había llevado a sus hijos del desamparo directamente al corazón del peligro. Su cuñado los había echado a morir de hambre y ella los había llevado a ser devorados. ¿Qué clase de madre era? Cada vez que miraba el rostro pálido de Miguel, que intentaba ser valiente, o las mejillas hundidas de la bebé, sentía que les estaba fallando de la misma manera que el mundo le había fallado a ella. Habían escapado de la crueldad humana solo para caer en la indiferencia primordial de la naturaleza. El hambre era constante, pero el miedo era peor. Un miedo que no solo venía del caimán, sino de su propia incapacidad para protegerlos. ¿Qué crees que sintió Isabel al ver al caimán por primera vez? ¿Habrías huido o te habrías quedado? Déjame tu opinión en los comentarios. Y entonces, en la cuarta noche, regresaron los gritos. La tormenta había amainado y el aire estaba quieto, casi sin aliento. Isabel estaba medio dormida, acunando a dos de los niños para darles calor, cuando el sonido la despertó de golpe. No era el viento, no eran sus hijos, era un lamento agudo, quejumbroso, casi mecánico, pero innegablemente orgánico. Un sonido que se filtraba a través de la piedra, cortando el silencio opresivo de las colinas. Venía de afuera, pero estaba cerca. Un sonido que ningún animal que ella conociera podía hacer. Parecía un llanto, pero no era humano, y tampoco parecía de este mundo. Los niños mayores también lo oyeron y se apretujaron contra ella, sus cuerpos temblando de un terror nuevo. Isabel sintió que la sangre se le helaba, pero la parálisis del miedo fue reemplazada por una extraña y furiosa curiosidad. Ese no era el sonido del caimán. Agarró el único objeto que podía parecer un arma, un trozo de madera gruesa que había encontrado. Le susurró a Miguel que se quedaran allí, que no hicieran ruido, su voz más firme de lo que se sentía. Descalza, salió de la sala principal y se adentró en la noche húmeda. La luna apenas se filtraba entre las nubes. El sonido era más claro ahora y la guiaba hacia la parte más antigua de la ciudadela, hacia una torre derrumbada que estaba semienterrada en la tierra y cubierta de enredaderas. Se detuvo a 10 pasos. Su corazón casi se salió del pecho. El caimán negro estaba allí. Estaba enroscado precisamente alrededor de la base de la torre, su cuerpo masivo formando un montículo oscuro y palpitante. Isabel levantó el trozo de madera, sus manos sudorosas. La bestia levantó la cabeza lentamente, el movimiento casi hipnótico. Sus ojos, oscuros y reflectantes, se fijaron en Isabel. El animal siseó un sonido bajo como el de un fuelle viejo, pero no atacó, no se desenroscó. Solo vigilaba como si protegiera celosamente esa pieza de piedra y tierra. Isabel se quedó inmóvil, apenas respirando, su destino pendiendo del hilo de la paciencia del caimán, y desde debajo del cuerpo masivo del reptil, desde las profundidades de la torre que protegía, el llanto volvió a sonar, agudo, lastimero, mecánico. El caimán pareció ignorarlo, su atención fija en la humana que había osado acercarse.
Miguel, que la había seguido en silencio, apareció a su lado y tiró de su camisa. Le susurró a su madre que qué era eso, su voz rota por el terror y la incredulidad. El llanto sonaba como si algo estuviera atrapado, algo que sufría. El caimán era el guardián de ese sonido. Isabel bajó lentamente el trozo de madera, miró al caimán, luego a la torre y luego al cielo. No sabía si era la desesperación hablando o una locura incipiente que brotaba del hambre y el miedo, pero de repente sintió una certeza absoluta. Esos gritos no eran una amenaza, eran una llamada que por alguna razón imposible ella debía responder. El caimán no era su carcelero, era el guardián de un secreto. Y Elena, expulsada por los hombres, ahora se encontraba frente a una bestia que guardaba la única respuesta que le quedaba en el mundo. El terror dio paso a una obsesión silenciosa. Isabel pasó los 2 días siguientes prisionera de su propia mente, su cuerpo acurrucado en la sala principal de la ciudadela, pero su mirada fija a través de las aberturas de los muros en la torre derrumbada y su colosal guardián. Había dejado de ser una simple viuda huyendo del hambre. Se había convertido en una vigía, una decodificadora de misterios. El caimán, inmóvil durante horas, su piel, un mapa de sombras y luz filtrada, parecía una montaña de músculo dormido, pero sus ojos, siempre abiertos, vigilaban. Isabel sentía que no vigilaban a la selva, sino que vigilaban la piedra bajo su cuerpo. El hambre de sus hijos era un llanto sordo en sus oídos, un recordatorio constante de que el tiempo se agotaba. Pero ese otro llanto, el de la torre, se había convertido en una pregunta que necesitaba respuesta para poder seguir viviendo. En la tarde del segundo día, el viento cambió. Dejó de soplar desde el oeste, cargado de la humedad del río, y comenzó a llegar desde el este un viento seco que bajaba de las colinas. Con él, los gritos regresaron. Eran más fuertes, ahora más agudos, una nota lastimera que se sostenía en el aire, haciendo que los niños se taparan los oídos. Isabel sintió un escalofrío de revelación. El sonido no era constante. No era una criatura viva que lloraba a voluntad, dependía del viento. Observó cómo la brisa movía las enredaderas de la torre y cómo el lamento subía y bajaba de intensidad. No era un ser vivo, era algo que el viento hacía sonar. Era una flauta fantasmal, un silbido del destino. Su perspectiva sobre el caimán cambió por completo. Ya no era un monstruo que había elegido un nido cálido. Era, como había sentido en la noche, un guardián. La bestia no estaba allí por casualidad. Su presencia en esa torre específica, la misma que gritaba con el viento del este, era una convergencia imposible. El caimán no protegía su nido de Isabel, protegía el origen del sonido del mundo exterior. Su indiferencia hacia la familia hambrienta a pocos metros no era desdén, era concentración. Tenía un propósito, una vigilia que había durado quizás años, y ese propósito estaba enterrado bajo sus escamas. Isabel ahora sabía que debía esperar, no huir. La espera se convirtió en una tortura física. El hambre roía sus entrañas y la debilidad hacía que su visión se nublara. Miguel, pálido y delgado, había dejado de preguntar cuándo comerían. Solo la miraba esperando una señal. Isabel observaba al caimán esperando. Ella también sabía que por más mítica que pareciera, la bestia era un animal y los animales tienen necesidades. El sol golpeaba las piedras de la ciudadela, convirtiendo el interior en un horno. El calor era sofocante, pero traía una esperanza, la sed. El caimán, como cualquier ser vivo, necesitaría beber. El río estaba a menos de 50 metros. Isabel rezó no a Dios, sino a la sed del caimán. Y entonces, en el punto más alto del calor de la tarde, sucedió. Las escamas masivas comenzaron a moverse,
un desenroscarse perezoso que pareció durar una eternidad. El músculo se contrajo, la piel brilló con un destello aceitoso. La cabeza, grande como un tazón de hierro, se levantó y probó el aire. Luego, como un río oscuro que invierte su curso, el cuerpo colosal comenzó a deslizarse, abandonando la torre. Se movió con una lentitud aterradora, su peso haciendo crujir la maleza. Isabel no respiró. Vio al caimán desaparecer entre la vegetación densa en dirección al río. La torre quedó expuesta, silenciosa, cubierta de musgo y tierra. Era su oportunidad. Isabel le dijo a Miguel con voz que era un graznido seco que cuidara a sus hermanos, que no dejara que se movieran, sin importar lo que oyeran. Vio el terror en los ojos de su hijo, pero también la comprensión. Miguel asintió, su pequeña mandíbula apretada. Isabel agarró el trozo de madera, no ya como un arma contra la bestia, sino como una palanca contra el destino. Salió de la ciudadela, sus pies descalzos hundiéndose en el lodo tibio. Los 20 metros que la separaban de la torre parecían un campo de batalla. El aire era tan espeso que casi podía masticarlo. El silencio de la selva era ensordecedor. Cada zumbido de insecto, una alarma. Esperaba sentir el cuerpo frío del caimán regresar en cualquier momento. Llegó a la torre. De cerca era una tumba de ingeniería antigua. Estaba medio enterrada. Las enredaderas se aferraban a ella como si intentaran arrastrarla a las profundidades. El olor del caimán era abrumador, un hedor a pantano y almizcle que le revolvió el estómago. Los gritos, ahora más suaves sin el viento fuerte, seguían allí, un silbido bajo y quejumbroso. Buscó frenéticamente la fuente. No era un agujero, era una grieta. Una lámina de piedra de la base de la torre se había doblado por el impacto de algún derrumbe antiguo, creando una abertura dentada, una herida en la piedra. Acercó el oído. La piedra fría contra su piel. El sonido venía de adentro, el aire vibrando a través de la piedra rota. Encontró la grieta exacta, una ranura estrecha y oscura. El viento, incluso la brisa más leve, era atrapado allí, forzado a pasar por un borde de piedra afilado, creando esa nota lastimera. Era el viento. Todo este tiempo, todo este terror, y era solo el viento atrapado en una pieza rota. El alivio fue tan devastador como la decepción. Se sintió increíblemente estúpida. Había arriesgado la vida de sus hijos, había visto señales en un simple silbido, había buscado un milagro y había encontrado una corriente de aire. Una risa seca, casi un sollozo, brotó de su garganta. No había ningún secreto, no había ninguna llamada, solo una torre rota y un caimán. Se apoyó contra la piedra, la frente contra el metal frío, sintiendo el peso de su fracaso absoluto. Estaban solos. No había ayuda ni humana ni fantasmal. El hambre regresó con una fuerza violenta. Lloró en silencio, sin lágrimas, solo el temblor de su cuerpo. Por pura rabia metió la mano en la grieta, como si quisiera estrangular el sonido, como si quisiera arrancar la pieza de piedra que se había burlado de ella. Sus dedos rasparon los bordes afilados. El dolor la trajo de vuelta a la realidad. No había nada, solo un hueco oscuro y el eco del viento. Pero mientras sacaba la mano arañada y sangrante, sus uñas rozaron algo más, algo que no era piedra, algo que no era tierra. Estaba en lo profundo de la cavidad, metido a presión, fuera de la vista. No era duro, era tela, tela gruesa, tiesa, cerosa al tacto, tela encerada, diseñada para resistir el tiempo y la humedad. No era parte de la torre, había sido colocada allí. Con el corazón latiendo tan fuerte que le dolía el pecho, Isabel metió ambas manos en la oscuridad y tiró con todas sus fuerzas. Era un bulto pesado, encajado a la fuerza entre los mecanismos muertos de la torre. La tela encerada
Estaba rígida por el tiempo y sus dedos sangrantes resbalaban en la superficie cerosa. Tiró con la fuerza de la desesperación, sintiendo cómo los bordes afilados de la grieta mordían la piel de sus antebrazos. El paquete no cedía. Era como si la selva o la propia ciudadela se negara a soltar su secreto. Escuchó un chapoteo en el río. Era el caimán. Regresaba. El pánico le dio una fuerza sobrenatural. Se aferró a la tela, plantó los pies en el barro y tiró hacia atrás con todo el peso de su cuerpo. El bulto se movió raspando contra la piedra con un sonido agudo y luego salió, cayendo a sus pies con un golpe sordo y pesado. Era una pequeña caja de metal del tamaño de un ladrillo grande, envuelta herméticamente en la tela encerada y atada con alambre de cobre. No lo pensó. Agarró la caja sintiendo el peso inesperado y corrió. Corrió los 20 metros de regreso a la ciudadela, tropezando con las raíces, su corazón una campana de alarma. Se lanzó dentro de la sala principal, empujando a los niños hacia el fondo, y se acurrucó en la oscuridad, jadeando con la caja apretada contra su pecho. El caimán no había regresado, o al menos no la había seguido. El silencio que siguió a su carrera fue absoluto, roto solo por su propia respiración y el llanto ahogado de la bebé. Miguel la miraba. Sus ojos eran dos pozos oscuros de preguntas sin respuesta. Isabel puso la caja en el suelo de piedra. El alambre de cobre estaba verde de cardenillo, pero era fuerte. Usó el borde afilado de una piedra que guardaba para raspar raíces y tras minutos de esfuerzo que parecieron horas, el alambre cedió. La tela encerada se deshizo como una cáscara vieja, revelando la caja de metal. Estaba oxidada en los bordes, pero el sello principal parecía intacto. No tenía cerradura. Estaba soldada o sellada con algún tipo de resina. La frustración la hizo temblar. Tenía el secreto en sus manos, pero no podía abrirlo. Miguel, viendo su lucha, le pasó el trozo de madera que ella había soltado. Le dijo a su madre que lo usara. Isabel asintió, su garganta demasiado seca para hablar. Colocó el borde del trozo de madera en la junta de la caja y golpeó el otro extremo con la piedra. 1, 2, 3 veces. El sonido metálico resonó en la ciudadela como un disparo, un ruido peligroso que podría atraer cualquier cosa. Pero a Isabel ya no le importaba. Golpeó de nuevo con rabia, con hambre, con desesperación. El sello se rompió, hizo palanca con el trozo de madera y la tapa se abrió con un gemido de metal torturado. Isabel metió la mano dentro esperando... ¿Qué? ¿Oro? ¿Joyas? Sacó el contenido. No era un tesoro que brillara, era algo más pesado, más denso, un libro de cuero grueso, la cubierta hinchada y deformada por la humedad, pero aún unida. Y debajo, un papel doblado varias veces, tan rígido como el cuero, un mapa rudimentario dibujado con lo que parecía ser carbón o tinta desvaída. El olor a moho y a tiempo encerrado salió de la caja. Un suspiro de siglos. Los niños se acercaron, sus pequeños rostros pálidos por la curiosidad y el miedo. Isabel abrió el diario. Las páginas estaban pegadas por la humedad, las esquinas oscurecidas y quebradizas. La tinta se había corrido en muchas partes, pero la caligrafía, aunque desesperada, era clara. Pertenecía a un explorador, un capitán. Ramos había sobrevivido a un naufragio o a un accidente en la selva hacía décadas. Escribió en las primeras páginas legibles que su expedición se había perdido, que la selva lo había tragado. Estaba solo, con una pierna rota, el hueso expuesto. Escuchaba a sus compañeros morir en los primeros días, sus gritos mezclándose con los de la selva. Luego solo silencio, el silencio y el dolor.
Escribió sobre el hambre, sobre la sed, sobre la locura que se acercaba con el crepúsculo. Pasaron semanas. Ramos describió cómo la selva reclamaba la ciudadela, cómo las enredaderas crecían visibles cada día cubriendo las piedras. Su pierna se había infectado. Sabía que iba a morir allí. Escribió sobre los sonidos, sobre el viento que soplaba a través de la grieta en la torre, un sonido que al principio pensó que era el espíritu de la montaña llorando por él. «Es mi canción fúnebre», había escrito. «Un lamento constante que me recuerda que el fin está cerca». Isabel sintió un escalofrío al leerlo. Los gritos que la habían guiado eran el propio funeral del explorador. Entonces, la narrativa cambió. Una nueva entrada. La letra más temblorosa. «No estoy solo». Al principio pensó que era la fiebre, pero luego lo vio. Un joven caimán, atraído por su quietud, por el olor de su herida. Era pequeño para los estándares de la selva, quizás de 3 metros. Se acercaba a él sin miedo, con la curiosidad de una criatura que nunca había conocido la crueldad humana. Ramos, en un acto de soledad desesperada, comenzó a compartir sus raciones de emergencia. Le arrojaba trozos de carne seca, galletas empapadas en agua. El caimán comía y regresaba cada día. «Él es mi único compañero», escribió Ramos en una entrada posterior. «Lo he llamado guardián, pues parece vigilar mi tumba». El explorador moribundo había encontrado consuelo en la presencia del caimán. Él se enroscaba cerca de él, su cuerpo frío absorbiendo el calor residual de la piedra, y Ramos le hablaba confesando sus miedos, sus arrepentimientos. El caimán, ahora bien alimentado por sus raciones, crecía y se había quedado allí en la torre, el lugar donde su primer y único amigo humano le había dado de comer, el lugar donde él había muerto. El caimán negro que Isabel temía no era un monstruo, era un guardián, un centinela, un amigo. Las últimas páginas del diario de Ramos contenían un mapa rudimentario. No era un mapa de la selva, sino un mapa de la ciudadela. Marcaba un lugar, una cámara oculta con una X y una nota. «Aquí dejé lo que me quedaba. Para el próximo que la selva no devore, que el guardián lo proteja». Isabel sintió que el corazón se le encogía. El explorador no solo había dejado su historia, había dejado un legado, una esperanza. Había escondido provisiones, herramientas, quizás semillas, para el próximo desafortunado que encontrara su camino a la ciudadela. Y el caimán, el guardián, había estado protegiendo ese secreto durante décadas. ¿Te imaginas la mezcla de emociones de Isabel al leer el diario? Alivio, tristeza, esperanza. ¿Qué crees que encontraría en la cámara oculta? La primera luz del amanecer se filtró por las aberturas de la ciudadela, pintando las paredes de piedra con tonos dorados. Isabel no había dormido. Había pasado la noche leyendo y releyendo el diario del capitán Ramos, sus palabras resonando en la quietud de la noche. El mapa, dibujado con mano temblorosa, era claro. La X marcaba una sección de la pared en una cámara adyacente a la sala principal. Con los niños aún dormidos, Isabel se levantó. El hambre seguía allí, un dolor sordo en su estómago, pero ahora había una urgencia, un propósito que la impulsaba. Agarró el trozo de madera que había usado para abrir la caja y se dirigió a la cámara indicada en el mapa. Era un espacio más pequeño, con un techo parcialmente derrumbado que dejaba entrar un rayo de luz. La pared marcada con la X en el mapa parecía sólida, pero al tocarla, Isabel notó una ligera irregularidad en la piedra, una junta apenas visible que sugería una puerta oculta. Con el trozo de madera, comenzó a golpear suavemente la piedra, buscando un punto débil. El sonido era sordo, pero el eco en la cámara vacía era inquietante. Después de varios intentos,
encontró un lugar donde la piedra sonaba hueca. Con renovada esperanza, comenzó a hacer palanca con el trozo de madera, insertando el extremo afilado en la junta y aplicando toda su fuerza. La piedra no cedía fácilmente. Estaba encajada por siglos de humedad y presión. El sudor corría por su frente, mezclándose con el polvo y la tierra. Sus músculos ardían por el esfuerzo. Los niños comenzaron a despertarse, atraídos por el ruido. Miguel se acercó, sus ojos grandes y curiosos. Isabel le explicó en voz baja lo que estaba haciendo, lo que el capitán Ramos había dejado para ellos. Miguel, con la seriedad de un adulto, comenzó a ayudar, empujando con sus pequeñas manos contra la piedra. Finalmente, con un gemido de piedra y un crujido de siglos, la sección de la pared cedió. Se abrió hacia adentro, revelando una pequeña cavidad oscura, un nicho oculto en el corazón de la ciudadela. El aire que salió de la cavidad era rancio y frío, con un olor a tierra y a tiempo detenido. Isabel metió la mano temblorosa en la oscuridad. Sus dedos rozaron algo duro y frío. Sacó el primer objeto, una linterna de metal, oxidada pero sorprendentemente intacta. La encendió. La luz, débil al principio, parpadeó y luego se estabilizó, revelando el contenido de la cámara. No era oro ni joyas, pero para Isabel era un tesoro mucho mayor. Había varias cajas de metal, selladas herméticamente, que contenían latas de carne en conserva, galletas secas, azúcar, café y medicinas. Había un pequeño botiquín con vendas, alcohol y quinina, una medicina vital para la fiebre de la selva. Había herramientas, un machete afilado, una pala pequeña, un hacha, un cuchillo de caza, y lo más valioso de todo, varias bolsas de semillas, cuidadosamente etiquetadas en un papel ya amarillento. Maíz, frijoles, calabazas, chiles. Isabel sintió que las lágrimas corrían por su rostro, esta vez no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que le dobló las rodillas. Se sentó en el suelo de piedra, sosteniendo una de las latas de carne en conserva, el peso de la esperanza en sus manos. El capitán Ramos, un hombre muerto hacía décadas, había salvado a su familia. Había dejado un legado de vida en medio de la muerte. Los días siguientes fueron de frenética actividad. Isabel y Miguel, armados con las herramientas del capitán Ramos, comenzaron a despejar una sección del claro frente a la ciudadela. El machete de Ramos era afilado y eficiente, cortando la maleza con facilidad. La pala abría surcos en la tierra rica y oscura. Los niños, aunque pequeños, ayudaban a arrancar las malas hierbas y a mover las piedras. La primera comida de verdad fue una celebración silenciosa. Abrieron las latas de carne en conserva, el olor a carne cocida llenando la ciudadela. Las galletas secas, aunque duras, eran un manjar. Los niños comieron hasta que sus estómagos estuvieron llenos por primera vez en semanas. Sus rostros pálidos recuperando un poco de color, Isabel los observaba, su corazón desbordante de gratitud. Pero la presencia del caimán negro seguía siendo una realidad. Isabel sabía que no podía simplemente ignorarlo. Decidió seguir el ejemplo del capitán Ramos. Tomó una de las últimas latas de carne en conserva, un sacrificio que le dolió hacer, pero que sintió necesario. Al atardecer, cuando el caimán solía estar más activo, se acercó no a la torre, sino al borde del claro que habían hecho. Dejó la lata abierta sobre una piedra plana, un tributo. Luego retrocedió lentamente, sin dar la espalda, y regresó a la ciudadela. Observó desde la oscuridad de la entrada. El caimán se desenroscó, su cuerpo un río de músculo bajo la luna, y se acercó a la piedra. Olió la carne y luego lentamente comenzó a comer. Fue el comienzo de una coexistencia precaria.
Isabel entendió que el caimán no era una mascota ni una amiga. Era una potencia de la naturaleza, una reina en su propio territorio. Y como a cualquier reina, se le debía respeto y tributo. Cada pocos días, si lograban atrapar un pez grande en el río, o si sobraba algo de su propia casa, pues Miguel aprendía rápido a usar trampas rudimentarias, dejaban una ofrenda en la piedra. No era un pago por protección, era una señal de respeto. Era una forma de decir, vivimos aquí, pero sabemos que este lugar también es tuyo. La vida comenzó a echar raíces, literalmente. Plantaron las semillas del capitán Ramos, maíz, frijoles, calabazas. La tierra, enriquecida por siglos de descomposición de la selva y quizás por los minerales de las ruinas, era increíblemente fértil. Mientras Isabel cavaba la tierra, con una de las palas del explorador, sintió una conexión profunda con el suelo, con el acto de crear vida en un lugar que solo había conocido la muerte. Sus hijos, antes pálidos y silenciosos, ahora tenían tierra bajo las uñas y el sol comenzaba a dorar su piel. Sus risas, aunque todavía cautelosas, comenzaron a oírse entre los árboles. Pero la selva nunca te permite olvidar quién manda. Una tarde, mientras Isabel lavaba ropa en el río, Sofía, la más pequeña, que apenas caminaba, se alejó. Se sintió atraída por una mariposa azul brillante y la siguió tambaleándose hacia la línea de árboles más allá del claro. Isabel no la vio irse. Estaba concentrada en restregar la tela contra las piedras. Fue Miguel quien gritó su nombre. Isabel se giró, el corazón convertido en un trozo de hielo. La niña no estaba, y el caimán tampoco estaba en su torre. El mundo se redujo a un solo punto de terror helado. El nombre de su hija Sofía se ahogó en su garganta. El claro que segundos antes era un símbolo de su nuevo comienzo, ahora era una trampa vacía. El silencio de la selva que había aprendido a interpretar se volvió de repente sordo y amenazante. Ya no oía los pájaros ni los insectos, solo el rugido de su propia sangre en los oídos. El miedo que sintió no era el miedo paralizante de los primeros días, era un miedo diferente, un miedo con garras, uno que exigía acción. El caimán no estaba en su torre, su hija no estaba en el claro. Esas dos verdades se estrellaron en su mente con la fuerza de un tren. Isabel gritó el nombre de Sofía, un sonido que no había hecho en meses, un sonido que rompía todas las reglas de silencio que ella misma había impuesto. Miguel corrió a su lado, sus ojos desorbitados por el pánico. Le preguntó a su madre dónde estaba Sofía. Juntos se lanzaron hacia la línea de árboles, hacia donde la niña había sido vista por última vez. Chocaron contra la maleza, las ramas arañándoles la cara y los brazos, gritando su nombre una y otra vez. Detrás de ellos, en la ciudadela, los otros niños habían empezado a llorar, un coro de terror que se sumaba a la cacofonía de su desesperación. Mientras corría, lo olió, más fuerte que en el nido, más penetrante que en el río. Era el olor del guardián, el olor a río estancado, a muerte animal y a almizcle primordial, y venía de la misma dirección en la que Sofía se había internado. El corazón de Isabel se detuvo. Había estado tan equivocada. El caimán no era un guardián. Había sido paciente, había esperado, había tolerado su presencia mientras eran presas débiles, y ahora que su hija se había aventurado sola, la había tomado. La imagen del caimán, la imagen de su hija. La bilis le quemó la garganta. Una furia negra, más poderosa que el miedo, la inundó. No iba a dejar que sucediera. Si su hija todavía estaba viva, lucharía contra la bestia con sus propias manos. Si no, la vengaría. Aceleró empujando a Miguel detrás de ella, siguiendo el olor, armada solo con la rabia de una madre. Irrumpió en un pequeño claro, una mancha de sol entre los árboles gigantes, y se detuvo en seco,
su grito muriendo en sus labios. Su mundo se inclinó. La escena frente a ella era imposible. Un cuadro sacado de un sueño febril. El caimán negro estaba allí, un muro colosal de músculo oscuro y brillante, enroscado sobre sí mismo. Y Sofía estaba allí, viva e ilesa. Estaba sentada en el suelo cubierto de hojas, a no más de 3 metros de la cabeza masiva del reptil. La niña no lloraba. Estaba encantada, su pequeña mano extendida no hacia el caimán, sino hacia una gran mariposa azul morfo, que descansaba en una hoja cercana, completamente ajena al peligro monumental que respiraba a su lado. El caimán, en un giro que la mente de Isabel apenas podía procesar, no estaba mirando a la niña. La cabeza del reptil, grande como una calabaza, estaba levantada del suelo y apuntaba más allá de Sofía, hacia las sombras más densas, al otro lado del claro. Su cuerpo no estaba relajado como cuando bebía. Estaba tenso, cada músculo dibujado bajo la piel, listo para atacar. No estaba en postura de cazar a... La niña estaba en una postura defensiva. El caimán formaba una barrera viviente entre su hija y algo más. El siseo que Isabel oyó ahora no estaba dirigido a ella, sino a la oscuridad. Isabel siguió la mirada sin párpados del caimán. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra de la ciudadela, tardaron un segundo en enfocar y entonces los vio. 2 ojos amarillos, brillantes, felinos, bajos cerca del suelo. Un gruñido bajo, un rumble que vibraba en el pecho, salió de las sombras. Un jaguar, una onza, había estado acechando a la presa más fácil, la niña perdida, y había invadido el territorio del caimán para hacerlo. La situación era un callejón sin salida de pesadilla. El jaguar, enfocado en la niña, ahora veía a Isabel y a Miguel, una amenaza más. El caimán, enfocado en el jaguar, era una barrera, impredecible. Y Sofía, el centro de todo, finalmente vio a su madre y sonrió, levantando sus bracitos para que la cargara. El jaguar dio un paso fuera de las sombras, sus músculos tensos, listo para decidir si la lucha valía la pena. Isabel supo que tenía una fracción de segundo, actuando por puro instinto, un instinto más antiguo que el miedo. Isabel no corrió hacia su hija, corrió hacia el jaguar. Agarró el machete del capitán Ramos que aún llevaba atado a la cintura, lo golpeó contra un árbol y gritó. No fue un grito de miedo, fue un rugido, un desafío gutural que salió de lo más profundo de su ser. Corrió hacia el depredador, golpeando el metal, gritando, haciendo el mayor ruido posible. El jaguar, sorprendido por esta nueva presa que atacaba en lugar de huir, y con la amenaza inmóvil y siseante del caimán al otro lado, se vio superado. Gruñó, retrocedió un paso, y con un último bufido de frustración dio media vuelta y desapareció en la selva tan silenciosamente como había aparecido. El silencio que cayó fue total. Isabel corrió hacia Sofía y la arrebató del suelo, su cuerpo temblando tan violentamente que apenas podía sostenerla. La niña, asustada por los gritos de su madre, finalmente estalló en llanto. Isabel retrocedió tropezando con Miguel agarrado a su camisa. Se detuvo en el borde del claro y miró hacia atrás. El caimán la observó. No hubo gratitud, no hubo reconocimiento. Eran 2 madres de especies diferentes que habían protegido sus respectivos territorios. El caimán lentamente desenroscó su cuerpo masivo y con una pereza que desmentía el peligro, se deslizó hacia la seguridad de las sombras de vuelta a su torre. Isabel había entendido. No estaban a salvo porque la selva fuera amable. Estaban a salvo porque la selva estaba equilibrada y ellas ahora eran parte de ese equilibrio. ¿Te imaginas la valentía de Isabel al enfrentarse al jaguar? ¿Qué te parece la intervención del caimán? ¿Crees que fue intencional
o solo territorial? Déjame tus pensamientos en los comentarios. El regreso a la ciudadela fue un silencio aturdido, roto solo por el llanto sofocado de Sofía que Isabel apretaba contra su pecho. Miguel y los otros niños la seguían de cerca, sus pequeños cuerpos temblando por la adrenalina y el terror residual. Lo primero que hizo Isabel al entrar en la seguridad de la ciudadela fue abrazarlos a todos, un abrazo desesperado, contando sus cabezas, asegurándose de que los 7 estaban allí ilesos. El olor a ozono de la tormenta se había disipado hacía días, pero el olor del jaguar, un almizcle penetrante y felino, parecía haberse pegado a su piel. Más tarde esa noche, mientras los niños dormían en un montón de agotamiento, Isabel le susurró a Miguel, que permanecía despierto con los ojos fijos en la oscuridad. Le dijo que el caimán los había ayudado, que estaba protegiendo a su hermana. Miguel no entendía cómo, pero asintió, porque la palabra de su madre era la única ley en ese nuevo mundo. El tributo cambió. Ya no era un soborno nacido del miedo, se convirtió en un acuerdo. La supervivencia del caimán era ahora tan crucial como la de ellos. Cuando Miguel, usando un lazo rudimentario que hígado y el corazón, y los colocó en la piedra lisa, ya no lo hacía a escondidas. Salió a la luz del atardecer y dejó la ofrenda. Desde su torre, el guardián observó, y cuando Isabel se retiró, el caimán se deslizó perezosamente aceptando el pago. El ritual se había formalizado. El sonido del machete del capitán Ramos fue el primer verdadero ruido de industria humana que esas colinas habían oído en siglos. Isabel sintió el peso perfecto de la herramienta en sus manos, el acero engrasado aún afilado. El golpear de la hoja contra la maleza resonaba en el claro, un sonido de propósito. No estaba simplemente despejando la maleza, estaba reclamando el espacio. Con la ayuda de Miguel comenzaron a cortar árboles jóvenes, no para leña, sino para construir una cerca. No era una cerca para mantener al guardián fuera. Era una cerca para mantener al resto de la selva a raya. Una línea simbólica en la tierra para que los niños supieran dónde terminaba el hogar y dónde comenzaba el peligro del jaguar. La tierra junto a la ciudadela era oscura y rica. Isabel usó la pala del capitán Ramos, el metal abriendo surcos en el suelo virgen. Este acto era el más esperanzador de todos. Enterró las semillas una por una, como si estuviera enterrando a sus muertos, pero sabiendo que éstos regresarían como vida. Plantó el maíz, los frijoles y las calabazas en una pequeña milpa, tal como su abuela le había enseñado. Cada vez que se agachaba para plantar, sentía la presencia del guardián. El caimán solía estar enroscado en su torre, una estatua viviente, una centinela silenciosa que observaba a la humana cultivar la tierra que él había vigilado durante décadas. Con el paso de las semanas, el miedo de los niños se transformó. El terror absoluto que el caimán inspiraba fue reemplazado por un respeto asombrado. Ver a su madre moverse con calma, ver al reptil aceptar sus ofrendas y compartir el mismo sol, les enseñó una nueva forma de existir. Dejaron de referirse a él como la bestia y adoptaron el nombre del diario del capitán Ramos. «Ahí está guardián», susurraban, no con pánico, sino con el reconocimiento de una presencia familiar. Se convirtió en parte de su paisaje, tan permanente como las ruinas de piedra o el río que les daba de beber. Un mediodía particularmente caluroso, mientras Isabel deshierbaba los primeros brotes verdes de su jardín, sintió el movimiento. El guardián se deslizó fuera de la sombra de la torre, no hacia el río, sino hacia el huerto. Isabel se congeló, su mano aferrando el machete, pero el caimán no avanzó.
Se detuvo a unos 10 metros, donde el sol golpeaba la tierra removida y se enroscó absorbiendo el calor. Isabel lo miró, luego bajó la vista y volvió a su trabajo. Durante una hora trabajaron lado a lado en un silencio imposible, la humana cultivando, el reptil tomando el sol. Dos reinas en el mismo territorio compartiendo una paz que ninguna de las dos podía explicar. El tiempo se desdibujó. La selva mide el tiempo en crecimiento y descomposición, no en días. Y entonces ocurrió el milagro. La primera calabaza, pequeña y verde, apareció entre las hojas grandes. Isabel la tocó con reverencia. Luego las primeras mazorcas de maíz, sus barbas sedosas asomándose. Lloró cuando cosechó la primera verdura. No era solo comida, era la prueba tangible de que lo habían logrado. Era la promesa del capitán Ramos cumplida, la validación de su fe. Esa noche asaron la calabaza en las brasas. El sabor dulce y ahumado era el sabor de la victoria. Un sabor que llenó sus estómagos y sus almas. Justo después de la primera cosecha, el viento cambió. Sopló de nuevo desde el este, fuerte y sostenido, y el sonido regresó. El lamento de la torre, el silbido agudo, volvió a llenar el claro, pero esta vez nadie se tapó los oídos. Los niños no lloraron. Isabel se detuvo con las manos cubiertas de tierra de la huerta y escuchó. Ya no era un fantasma, era una canción. Era el eco del capitán Ramos, el silbido que los había llamado, la voz que les había salvado la vida. Isabel miró hacia la torre y susurró una palabra que se había vuelto común en sus labios. Gracias, capitán Ramos. El sonido ya no era una maldición, era su himno. La presencia combinada de Isabel y el guardián había creado una anomalía en la selva. El claro se convirtió en un territorio neutral, un santuario. Los depredadores, que normalmente se habrían sentido atraídos por los olores de Ocho, humanos, especialmente niños, se mantenían alejados. El olor persistente del caimán, el mayor depredador del río, y el olor a humo de la fogata de Isabel, la marca de la humanidad, crearon una burbuja de seguridad. El jaguar no regresó. Los pecaríes, jabalíes salvajes que a veces arrasaban la selva, evitaban su huerto. El equilibrio que Isabel había sentido se había solidificado. ¿Qué te parece esta nueva forma de vida? ¿Crees que Isabel y su familia están realmente a salvo o la selva siempre guarda más sorpresas? Una tarde, mientras el sol teñía la piedra de la ciudadela de un color naranja brillante, Isabel se sentó en la entrada de las ruinas. Los niños jugaban en silencio cerca, sus estómagos llenos por primera vez en casi un año. El guardián descansaba sobre su torre, una silueta oscura contra la luz del atardecer. Isabel ya no era la viuda desamparada, expulsada al polvo. Era la matriarca de un lugar imposible. Ella, sus 7 hijos, el espíritu agradecido de un explorador muerto y un caimán gigante. Sin saberlo, habían formado una nueva familia unida no por la sangre, sino por la necesidad compartida, por el respeto mutuo y por la terca voluntad de sobrevivir. El tiempo en la selva no se mide en días, sino en lunas y en lluvias. Llegó la estación húmeda, no como una tormenta pasajera, sino como un diluvio que duró semanas. El mundo se convirtió en agua y barro. Dentro de la ciudadela, el sonido era ensordecedor, una percusión constante de millones de gotas sobre los techos de piedra. Pero la piedra, a diferencia del adobe y la palma, no cedía. La ciudadela, la tumba del viento, se convirtió en su arca. Mientras el mundo exterior se ahogaba, ellos permanecían secos, acurrucados alrededor de una fogata humeante que Isabel mantenía viva con una terquedad feroz. El agua del río creció, convirtiéndose en un torrente rugiente,
y el guardián desapareció en las aguas profundas, cazando, prosperando en el caos que los mantenía prisioneros. Cuando las lluvias finalmente cesaron, la tierra explotó en un verde violento, un crecimiento tan rápido que casi se podía ver, y con él su huerto. El maíz se disparó hacia el sol. Las calabazas se extendieron por el suelo y los frijoles treparon por cualquier cosa que pudieran encontrar. Los niños que habían sobrevivido a la estación húmeda con la quinina del capitán Ramos, protegiéndolos de la fiebre, emergieron de la ciudadela no como los fantasmas pálidos que habían llegado, sino como criaturas de la selva. Estaban más delgados, sí, pero sus músculos eran duros. Su piel estaba curtida por el sol y sus ojos eran agudos, capaces de detectar el movimiento de una lagartija a 20 pasos. El miedo había sido quemado de sus cuerpos, reemplazado por una resistencia silenciosa. Isabel también había cambiado. La mujer suave y asustada que había sido expulsada al polvo rojo se había ido, despojada capa por el hambre, el miedo y el trabajo. Su piel estaba marcada por cicatrices de la maleza y quemaduras de la fogata. Sus manos, antes suaves, ahora eran callosas y fuertes, capaces de manejar el machete del capitán Ramos con una precisión rítmica. Había perdido el peso que le sobraba, pero había ganado una presencia que llenaba el claro. Ya no era la viuda, la víctima, era la matriarca, la líder de esa tribu, imposible, su autoridad tan indiscutible como la del caimán en su torre. El guardián regresó con el sol, más grande, más lento, su piel brillando con una salud oscura. Su presencia se convirtió en el latido del día. Los niños aprendieron a leer sus movimientos. Cuando el caimán estaba enroscado en la torre, el claro era seguro para jugar. Cuando se deslizaba hacia el río, era hora de estar alerta, no por él, sino por lo que él podría estar cazando o evitando. Él era su barómetro de peligro, una centinela viviente cuyo desinterés era la forma más pura de protección. El jaguar nunca regresó. Su olor había sido borrado por el de una soberana más antigua y poderosa. Una tarde, mientras la luz se volvía dorada y espesa, Isabel estaba sentada en la entrada de la ciudadela, moliendo el primer maíz seco en una piedra. Vio a sus hijos. No estaban acurrucados con miedo. Miguel, ahora un joven de 13 años con la mirada de un hombre, estaba enseñando a su hermano menor a revisar una trampa. Sofía, la que casi fue tomada por el jaguar, ahora se movía por el borde de la selva con una confianza tranquila, recogiendo hierbas. La más pequeña corría riendo a carcajadas, persiguiendo mariposas. Era un sonido que Isabel pensó que nunca volvería a oír, la risa pura sin el borde del miedo. Y en su torre el guardián dormía, un bulto oscuro de poder en reposo. El diario del capitán Ramos se convirtió en su libro escolar. Por las noches, a la luz de una lámpara de grasa, Isabel leía las palabras del explorador a sus hijos. Al principio leían sobre su miedo y su soledad, y los niños entendían porque ellos también habían sentido eso. Luego leían sobre su encuentro con el joven caimán, sobre su acto de bondad en medio de la desesperación. Miguel, que estaba aprendiendo a leer con esas mismas páginas, trazó con el dedo las palabras «mi único compañero». Miró a la oscuridad fuera de la ciudadela, donde sabían que el guardián descansaba, y dijo en voz baja, «Es nuestro compañero también, mamá». La vida encontró su ritmo, un ritmo marcado por la siembra y la cosecha, por la estación seca y la húmeda, por el movimiento del sol en la piedra, el mundo exterior, el mundo de los hombres, el cuñado cruel, el pueblo que los había observado con lástima o desdén, se convirtió en un sueño, un mal sueño, desvanecido y sin poder. Isabel se dio cuenta de que se sentía más segura allí entre una ciudadela rota
y un caimán gigante, que lo que jamás se sintió en la choza alquilada de su cuñado. Allí la amenaza era humana, impredecible y cruel. Aquí las reglas eran claras. La selva era honesta en sus peligros. Una mañana, Sofía, que tenía un ojo especial para esas cosas, la llamó en voz baja. Le dijo a su madre que mirara. El guardián se estaba mudando de piel. No era un evento rápido, sino un proceso largo y laborioso. Durante 2 días lo vieron frotarse contra la piedra de la torre, su cuerpo contorsionándose para liberarse de la piel vieja y apretada. Era un acto de vulnerabilidad increíble. El caimán estaba casi ciego, su nueva piel suave y sensible, pero eligió hacerlo allí en su nido a la vista de la familia humana. Era la máxima señal de confianza, una declaración de que ese lugar, su refugio compartido, era el único lugar donde se sentía lo suficientemente seguro como para renacer. Cuando la piel vieja quedó atrás, un tubo perfecto y translúcido de su pasado, el nuevo guardián emergió. Sus colores eran deslumbrantes, los patrones oscuros casi negros, el fondo un verde oliva brillante. Parecía más grande, más poderoso, renovado. Se quedó quieto al sol, una joya viviente sobre la piedra milenaria. Isabel y los niños lo observaron en silencio desde la distancia, sin atreverse a perturbar el momento. Habían sido testigos no de un acto animal, sino de una resurrección. Y en el silencio de esa mañana, Isabel supo que ellos también habían mudado de piel, dejando atrás sus vidas rotas para emerger como algo nuevo, fuerte e inseparable. El guardián desapareció. No fue un deslizamiento perezoso hacia el río, simplemente una mañana no estaba. La torre estaba vacía, la piedra del tributo quedó intacta. Pasó un día, pasaron 3, una semana. El silencio en el claro se volvió pesado, inquietante. La ausencia del caimán era más ruidosa que cualquier lamento de la torre. Isabel sintió un pánico frío. Lo habían ahuyentado. Había regresado el jaguar. Se había ido para morir. Los niños dejaron de jugar lejos de la ciudadela, sintiendo instintivamente que el equilibrio se había roto. La centinela se había ido y de repente la selva volvió a parecer vasta y llena de dientes. La ausencia del guardián se extendió por 10 días, 10 días en los que el claro se sintió desnudo, expuesto. Isabel se encontró mirando la torre vacía con una sensación de pérdida, una ansiedad que no había sentido desde que encontró el diario. Sus hijos se mantuvieron cerca de la ciudadela, sus juegos silenciados, sus oídos atentos a la selva, que ahora parecía demasiado ruidosa, llena de los peligros que la presencia del caimán había mantenido a raya. El equilibrio se había roto. Sin su centinela silenciosa, Isabel se dio cuenta de cuánto había llegado a depender de la bestia, no solo como protectora, sino como el ancla que fijaba su nuevo mundo. Sin él, volvían a ser solo una viuda y 7 niños solos contra el mundo. En la 11ª mañana, Miguel, que estaba de guardia en una de las aberturas de la ciudadela, soltó un siseo bajo, la señal de silencio que habían desarrollado. Isabel salió de las ruinas con el machete en la mano esperando ver al jaguar, esperando lo peor. Pero no era el jaguar, era él. El guardián regresaba, pero no se movía con la pereza de siempre. Se movía con un propósito lento y pesado, su cuerpo más masivo que nunca, casi hinchado. No se dirigió al río ni al claro. Fue directamente a su nido en la torre derrumbada, un lugar que no había abandonado por tanto tiempo. Se enroscó con un cansancio visible, su enorme cabeza descansando sobre la piedra. Isabel observó durante horas sin atreverse a acercarse. Algo era diferente. El caimán no estaba simplemente descansando, estaba trabajando. Su cuerpo se contraía en ondulaciones lentas y rítmicas. Isabel, que había dado a luz a 7 hijos,
Reconoció el trabajo de parto. Se quedó allí hipnotizada mientras el sol se ponía, dándose cuenta de que estaba asistiendo a un nacimiento imposible, y al caer la noche vio el primer movimiento bajo el cuerpo de la madre. No eran huevos. Los caimanes paren crías vivas. Eran pequeñas crías, docenas de ellas, delgadas como cuerdas, que emergían al mundo y se acurrucaban instintivamente bajo la protección del cuerpo de su madre y la piedra de la torre. El guardián no se había ido para morir. Se había ido para traer vida, y había traído a sus crías de vuelta al único lugar que consideraba seguro, el único nido que había conocido, la torre que el capitán Ramos le había confiado, el lugar que la familia de Isabel ahora compartía. No había buscado un pantano escondido, había traído a su nueva familia a casa. Isabel sintió una oleada de asombro tan profunda que la hizo llorar. El explorador, con su acto de bondad, no solo había salvado a un caimán solitario, había fundado una dinastía, y esa dinastía ahora estaba inextricablemente ligada a la suya. Los días siguientes fueron un milagro silencioso. El guardián permanecía en su nido, un monte de poder maternal, mientras sus crías exploraban la torre, sus pequeños cuerpos deslizándose por la garganta que grita. Cuando el viento del este sopló de nuevo, los lamentos fantasmales regresaron, pero ahora eran el telón de fondo del nacimiento, la canción de cuna de la nueva generación. Los hijos de Isabel observaban desde la distancia fascinados, mientras la torre, que había sido una tumba, luego un oráculo y luego un refugio, se convertía en una guardería. El claro se convirtió en un santuario como ningún otro en el mundo. Dos familias, tan diferentes como la piedra y la carne, criaban a sus hijos lado a lado. Los niños humanos aprendieron a dar un amplio margen a la torre, respetando el espacio de la nueva madre. El guardián, a su vez, parecía tolerar el ruido creciente de los niños de Isabel, entendiendo quizás que sus juegos ruidosos no eran una amenaza, sino el sonido de la vida, igual que el de sus propias crías. El equilibrio no solo se había restablecido, se había fortalecido, se había vuelto más complejo y más profundo. El tiempo pasó, las estaciones giraron, los niños de Isabel crecieron fuertes, sus cuerpos delgados se volvieron resistentes, sus mentes agudas ya no eran víctimas, eran los niños de la ciudadela, hijos de la selva, criados con las lecciones de un diario de explorador y protegidos por un caimán. Aprendieron a cazar, a cosechar, a leer los signos de la selva, no con miedo, sino con el conocimiento de que eran parte de ella. Las pequeñas crías de caimán también crecieron, dispersándose eventualmente por el río, llevando la sangre del guardián río abajo, pero siempre regresando al territorio que su madre había reclamado. Una tarde, años después, Isabel, ahora una mujer con la serenidad grabada en su rostro, miró el claro. Miguel, ya un hombre joven, reparaba la cerca con el machete del capitán Ramos. Sofía cantaba mientras molía maíz. Los lamentos de la torre sonaban suavemente con la brisa, una melodía familiar. El guardián, viejo ahora, su piel, una obra maestra de cicatrices y tiempo, descansaba en su lugar de siempre. Isabel se dio cuenta de que su cuñado le había hecho un favor. Al expulsarlos al polvo, sin saberlo, los había empujado no al exilio, sino a su verdadera herencia. Ella, la viuda desamparada, había encontrado su hogar no en la piedad de los hombres, sino en el corazón del miedo mismo. La ciudadela abandonada no era una tumba, era una cuna, un arca de piedra que la había salvado del diluvio de la crueldad humana. El caimán gigante, la bestia que todos temían, no era un monstruo, era una madre, era una centinela. Había sido el vecino silencioso que,
al proteger la memoria de un solo hombre bueno, había salvado a toda su familia. Isabel y sus hijos no solo encontraron un refugio en la ciudadela abandonada, encontraron una herencia inusual, un legado de coraje, respeto y coexistencia. Y el caimán gigante, el que todos temían, siguió siendo el protector de su hogar, un símbolo viviente de que incluso en el corazón del miedo más profundo, en el lugar que todos evitan, a veces, solo a veces, se esconde la salvación que tanto buscamos. ¿Qué te pareció el final de esta increíble historia? ¿Crees que Isabel y su familia encontraron la verdadera felicidad en la selva? Cuéntame en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo llorar o sonreír, si te recordó que siempre hay esperanza incluso en los momentos más oscuros, por favor compártela. Dale like, suscríbete al canal y ayúdanos a llegar a 500 suscriptores. Cada suscripción tuya no es solo un número, es una voz que dice que estas historias importan, que el dolor de estas mujeres merece ser escuchado, que las segundas oportunidades existen. Gracias por estar aquí, por escuchar esta historia hasta el final. Nos vemos en la próxima historia de viudas valientes que no se rindieron.